Hoy Venezuela está en boca de todo el mundo y todo el mundo se está planteando una pregunta interna de por qué motivo un país puede estar pasando por tanta injusticia que se puede notar en estas elecciones. ¿Cómo puede ser que Dios, que el universo permita que un país esté en una situación tan complicada? ¿Por qué motivo no hace algo? Esta es la pregunta que se hacen muchas personas en todo el mundo. Y hoy quiero dar mi mirada, el motivo de por qué considero yo que Dios, el universo, esta conciencia, está permitiendo que todo esto suceda y más bien el motivo de por qué se ha llegado a este punto. Voy a poner a Venezuela como país, o sea, como si fuera una casa, que es lo que es, un hogar, y al presidente, a Maduro, como este arquetipo del padre, de la figura del padre. Ustedes observen que Latinoamérica ha atravesado siempre por un conflicto de un padre ausente que no se hacía responsable de sus hijos, que los abandonaba. ¿Sí? Esta es la figura que hay en muchísimas personas de los padres que tuvieron padres ausentes, que no estuvieron, que no se hicieron responsables de la familia. Pero luego hay otra figura muy fuerte y es la del padre violento, que eso es lo que representa Maduro en este momento. Este padre violento que viene e impone a la familia las normas, lo que se tiene que cumplir sin mirar las consecuencias, y que cualquier persona que se revela ante la violencia de este padre, que él en sí está ejerciendo ese lugar, sin medir las consecuencias del dolor que puede causar a todo lo que sería su familia. Entonces, comprendamos que esa violencia que él tiene, obviamente es un dolor que está dentro de él, que él no ha podido en sí transmutar y lo está buscando hacer a través de las personas. Buscar ese reconocimiento de a mí no me reconocieron, yo necesito que ustedes me reconozcan. Ahora acá la pregunta sería, ¿por qué motivo la conciencia de Dios está permitiendo esto? Yo he podido conocer algunas personas de Venezuela, incluso he trabajado con algunas de ellas, hasta hace prácticamente en este momento estoy trabajando con una de ellas, una persona a la cual le tengo muchísimo aprecio y hablé de este tema. También tengo amigos en otras partes del mundo de Venezuela y he podido conocer gente cuando estuve en Colombia, de Venezuela también, y siempre veía una misma situación en ellos. Y es que normalmente son personas que buscan muchísimo que hacer sentir bien al otro. Y esto puede parecer muy agradable, puede parecer muy bonito culturalmente, que uno llegue a un país y lo reciban muy bien, con mucho calor humano. Pero resulta que cuando esto se genera en un punto en el cual yo dejo de ser yo mismo y empiezo a agradar al otro, o sea, estoy buscando por encima de todo que agradarte, de yo mostrarme tal cual soy, eso empieza a generar una violencia dentro de la persona. O sea, estoy empezando a ser violento conmigo mismo si yo busco agradar a los demás. Esto era algo que yo veía en muchas personas de Venezuela, y lo digo con todo el amor del mundo, pero veía que eran personas que les costaba muchísimo decir lo que realmente sentían, porque primero estaba que había que agradarle al otro, como que cuidarse en la forma que yo tenía que expresarme para que a la otra persona le cayera bien, que no le vaya a caer mal, que no vaya a pensar mal de mí. Entonces, imagínense miles de personas, millones de personas, viviendo en ese estado reprimido de yo debo pensar en el otro por encima de mí. Si yo estoy haciendo ese pensamiento, ese movimiento de estar expresándome de esa forma, yo estoy generando una violencia interna, no me estoy permitiendo ser yo mismo, porque estoy buscando justamente agradar al otro. ¿Qué pasa? Esa parte oscura de mí, esto de que no me permito sacar la fuerza que está dentro mío para enfrentar a una persona, a una situación, o el hecho de poder rebelarme ante alguna situación de mi familia, genera tanta oscuridad, ¿sí?, que permite que se manifiesten este tipo de situaciones, este tipo de personas, estos padres violentos, porque justamente el entorno no está pudiendo enfrentar a ese padre violento, pudiendo afrontar, reconocer esa violencia en ese padre y poder decirles las cosas de frente. Y no es casualidad que en este caso la persona, María Machado, que es la persona que va a buscar este cargo de presidente, sea una mujer. Porque lo que está representando ella ahí es esa madre que está hastiada del padre violento
y que está viendo cómo maltrata a sus hijos y no aguanta más. Y como en una desesperación sale y pone su vida en riesgo delante de ese padre violento, enfrentándolo para de esa forma poder sacarlo porque no puede ver a sus hijos en tanto dolor. Entendamos que estoy haciendo una metáfora de lo que se está leyendo en el universo para que se pueda comprender lo que está pasando. Entonces, esta mujer que representa esta madre hastiada de esta violencia, de este machismo que representa este hombre, se enfrenta hacia él sin ningún miedo, como tal cual una madre se enfrenta a ese marido violento porque ya no aguanta más y porque está viendo que está lastimando tanto a sus hijos que ya no puede soportar más y dice: yo estoy dispuesta a dar la vida por cuidar a mis hijos. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese hogar? Que uno de los grandes conflictos que hay en Latinoamérica y sobre todo en este país, que lo he visto mucho, es que cuando se ve la pobreza y la situación que está viviendo el país, y ustedes lo habrán visto en Reels como en videos en YouTube, que todo el tiempo cuando ayudan a alguien de Venezuela, inmediatamente la persona dice gracias a Dios, se pone de rodillas y empieza a buscar a un Dios externo a él, a un Dios que está afuera, un Dios que crearon las religiones para darle una respuesta a esta búsqueda espiritual. Entonces, ¿qué sucede en la persona? El poder que el universo le está dando a ella misma para poder afrontar a ese padre violento, deja ese poder para buscar que un Dios externo venga a ayudarle a salir de esa situación, no comprendiendo de que nosotros somos dioses en esta experiencia y hemos venido aquí a poder expresar el universo en cada una de nuestras acciones. Entonces Dios está viviendo y se está expresando a través de nosotros. Entonces si yo, que es lo que noté en muchas personas de Venezuela cuando conocí gente de un corazón muy agradable, gente a la cual tengo muchísimo aprecio y como le digo, tengo gente conocida y amigos a los cuales tengo muchísimo amor, pero lo que veía es que había una incoherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Porque antes de pensar, sentir y hacer, todo esto se devolvía en que yo tenía que agradarle al otro. Imagínense entonces todo este escenario. Un padre violento, agresivo, que solo piensa en sí mismo, en que yo nunca voy a dejar de ser violento y ustedes se tienen que someter a mí. Observen una madre desesperada, poniendo en riesgo su vida para enfrentar a ese padre violento y sacarlo de la casa, porque observen el movimiento. Si Maduro perdiera, se tendría que ir del país. Ese es el movimiento que genera la madre cuando se cansa del padre violento. Lo termina sacando del hogar. Y esto yo lo sé muy bien porque vengo de padres divorciados, entonces sé muy bien cuál es el movimiento. La madre hastiada de la violencia busca sacarlo del hogar, que es lo que justamente Maduro, si logran revertir esta situación, tendría que hacer: irse del hogar. Y de esa forma reconstruir esa nueva familia. Ahora, no es casualidad que no sea ningún hombre el que se enfrente a él, porque eso es algo muy común también en la sociedad y en Latinoamérica, que al padre violento nadie se quería meter con él, salvo que denunciara y viniera la policía, la justicia a hacerse cargo de ese padre violento. Pero ¿qué pasa si ese padre violento es el juez, es el comisario, es el que justamente tiene la autoridad? No hay forma de poder sacarlo, que es lo que está pasando en este momento en Venezuela. Entonces esta madre hastiada lo que está buscando hacer es sacar al padre del hogar para que justamente la gente empiece a encontrar nuevamente su esencia, su verdadera comunicación con Dios, comprender cuál es el papel que cumple en este plano como ser humano, que somos dioses en esta experiencia, que no hay que buscar un Dios afuera, que no hay que esperar que un político venga a salvarme, que yo no tengo que esperar que un voto a mí me dé la salvación, que en este momento comprendo de que funciona así, pero en lo profundo la vibración que se está creando es que no se está tomando la autoridad y la fuerza que se tiene que tomar, donde yo me reconozco por encima de ese padre violento, porque yo reconozco
que soy un Dios en esta experiencia. Y el problema es que muchas personas se ponen a meditar y a reflexionar, y que me parece muy bien, porque son movimientos de energía que son muy importantes. Pero cuando nosotros, como la gran parte de Latinoamérica es católica, o más bien cristiana, por ponerle un punto, y tiene esta idea de que el Dios está afuera, genera toda esta presión y este dolor del cual se manifiesta de forma muy clara que no termina resultando. Entonces es hora de que ese Dios que han visto siempre afuera, como que al cual me tengo que arrodillar para pedirle, ponerlo dentro de mi corazón para que me dé la fuerza y el poder y la valentía para que ya se pueda expulsar a ese padre violento que está representando esa violencia interna que muchas personas tienen al no haberse permitido ser ellas mismas y estar buscando la aprobación. Porque muchas de estas personas en Venezuela que están viviendo esta situación son hijas e hijos de un padre violento o de un padre ausente. Muchas de las personas que están viviendo en Venezuela son hijas biológicas de un padre ausente o de un padre violento. Entonces no tienen a veces la fuerza para confrontarlo, y es por eso que no es ningún hombre el que está enfrentando a Maduro de forma directa, porque justamente los hombres temen a ese hombre violento. Le tienen miedo, en su inconsciente hay un miedo, porque ese hombre violento es mi padre, es mi abuelo violento, que me pegaba o que veía que le pegaba a mi madre. Entonces mi inconsciente lo está expresando ahí y lo está mostrando ahí. Entonces solo la fuerza, solo comprender que yo soy un Dios en esta experiencia es lo que va a permitir que esta situación se transforme. Entonces hay que transformarla desde adentro. Primero, liberándome de los miedos que yo tengo con respecto al padre violento, a ese marido violento que tuviste, a esa pareja violenta que tuviste, a ese padre, a ese abuelo violento que está en tu inconsciente y que te lo está mostrando ese hombre violento, que está representando toda esa información oscura que no se ha enfrentado, que más bien se ha sometido a eso. Y poder comprender a través de esta madre, que representa esta mujer María, esa madre hastiada que tiene la fuerza y tiene el poder dado por la vida de poder darle la libertad y correr y sacar a ese padre de esa casa, para que justamente Dios, esta conciencia, pueda habitar a Venezuela, liberarlo de esa sombra, ya echar esa sombra que representa este hombre, y se pueda vivir y crear una vida en paz, en abundancia, como lo es ese país. Porque, ojo, Venezuela es un país muy rico, entonces esa riqueza en sí está ahí, dada para todos los que viven ahí. Pero antes hay que liberarse de ese arquetipo, ese padre, de esa autoridad violenta, y aprender a enfrentar, a decir quién soy, tal cual soy. Y de esa forma experimentarme y de esa forma expresarme. Por eso vas a ver y vas a notar, la gente de Venezuela y de todo el mundo, que en tanto Nayib Bukele como el presidente de Argentina y los presidentes que se están levantando en Latinoamérica son presidentes que tienen esa fuerza y ese carácter, ¿sí? Pero no a través de la violencia, sino esa autoridad de padre, que es la que ustedes pueden ver cuando ven un video de Nayib Bukele con la seguridad que él afirma. Esa es la autoridad de un padre, de alguien que está plantado, que sabe lo que está haciendo y que no es un padre violento. Entonces hay que sanar todo ese dolor para que pueda entrar, ya sea a través de esta madre, de esta mujer que representa toda esa fuerza, o a través de la persona que sea ese arquetipo de padre real, que no es violento, pero que sí tiene autoridad, que es lo que le ha faltado a muchísimas personas de Venezuela, tanto hombres como mujeres, en sus casas y en sus hogares. Un arquetipo de un padre que sea un padre que le dé amor y que no sea violento, ¿sí? Entonces comprendamos esto, porque yo les puedo asegurar que si ustedes comprenden este movimiento y se hacen responsables y dejan de buscar un Dios afuera, que un Dios externo los va a salvar, y observan dentro de ustedes, en su inconsciente, cuáles son los conflictos con respecto a la violencia, a la autoridad que traen en sus familias, y empiezan a poder expresar todo, esa realidad en la cual ustedes se encuentran hoy va a cambiar.
y se va a transformar, porque en ese momento, cuando ustedes reconocen que en su inconsciente está toda esta carga de padres violentos, que ha hecho que justamente ustedes puedan permitir que tantos años se pueda afirmar una persona ahí, sin poderla haber sacado, expulsado de la casa, es cuando ustedes se van a meter en el sentido que tiene la vida, porque la vida tiene un sentido en el cual debe ser vivida, y no es la violencia, y tampoco es la ausencia, y tampoco es reprimirme. El sentido es yo expreso y me voy en ese flujo. Y cuando necesito ponerme en un punto de autoridad, pues lo uso. Y cuando tengo que estar en esta ternura del lado femenino, también. Entonces, cuando ustedes entren en ese sentido que tiene la vida, donde no hay un Dios afuera, el Dios está dentro mío, donde el padre violento debe ser expulsado y donde la madre que está dando la vida por sus hijos debe ser tomada en serio, y a través de esa fuerza tomamos la fuerza del universo y hacemos las acciones necesarias, el país va a cambiar y toda esa situación en la cual ustedes se encuentran va a generar un movimiento que le va a traer nuevamente la paz, el bienestar y la riqueza que Dios, el universo, ya le dio a Venezuela a través de toda esa riqueza que tiene de paisajes, de todo lo que tiene, porque realmente lo tiene todo y es un lugar extraordinario. Entonces, familias, quería dejarles este mensaje por si eres de Venezuela, si conoces gente de Venezuela, si me puedes acompañar a compartirlo con tus contactos familiares. Ya no te reprimas más, expresa lo que sientes, deja de querer agradar al otro. Sé tú mismo en lo que estás haciendo. Y cuando seas vos mismo vas a poder darle el amor a todo lo que te rodea, a las demás personas, siendo vos misma. Pero necesitas ser vos misma, no tener miedo a ese lado que se ha reprimido tantos años por este padre violento, ¿sí? Los aprecio mucho, mi más grande aprecio y amor hacia todas las personas de Venezuela, la gente que me conoce sabe muy bien que tengo muy buena relación con ellos, y a todas las personas que puedan estar viendo este video, para que se pueda comprender y se busque ese Dios que somos, que está dentro de nosotros, del cual formamos parte, y toda esta realidad pueda ser transformada. Un abrazo grande y lo mejor del universo de Dios para ustedes como realmente se lo merecen. Nos vemos.